Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Demos gracias. Padre, damos gracias por su amor y su misericordia que nunca nos abandona. Gracias por su bondad. Queremos rogarle que su Espíritu Divino, Señor, nos acompañe en este día. Guarde nuestros corazones y pensamientos. Mi Señor sea misericordioso con su pueblo, con aquellos que le invocan, con los que de corazón sincero buscan su nombre. Conoce usted nuestras flaquezas, nuestras debilidades, mi Señor. Conoce nuestro corazón. Sabe del deseo que tenemos de conocerle, de amarle, de esa intimidad, aunque muchas veces los distractores cotidianos nos impiden encontrar esa comunión. Y también, Señor, nuestra falta de ejercitarnos en lo espiritual con nuestra carne débil nos aparta muchas veces de esa comunión íntima, por lo cual en esta hora pedimos el auxilio de su Espíritu Divino, que nos ayude, Señor, que nos guíe, para que nuestro corazón esté centrado en su voluntad. Bendiga a su iglesia en este nuevo día, en todo cuanto nos permita vivir y hacer, que tengamos presente en nuestro corazón su palabra y su Espíritu Santo, Señor, nos guíe con todo temor delante de su rostro, sea con los enfermos, con los necesitados, con la viuda, con el huérfano. Auxilia a los que han perdido su trabajo, mi Señor. Auxilia a los que están enfermos y quebrantados, a los que están pasando diversas pruebas. Sea con su pueblo, aquellos que laboran en el hogar, los que lo hacen fuera del hogar. Y seguimos rogando por todos nuestros hermanos y hermanas que laboran en el área de la salud. Usted conoce a cada uno de ellos por nombre, sus familias, sus necesidades, sus temores e inquietudes. Señor, pedimos que su Espíritu Divino repose sobre ellos y usted los capacite para ser instrumentos en sus manos. Bendígalos y guarde sus vidas, Padre. Rogamos esta gracia divina para toda su iglesia, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos reflexionando, mis hermanos, amigos, sobre este tema de la educación cristiana. Se acredita a Esdras el haber establecido la forma de adoración y estudio de la sinagoga durante el periodo del exilio babilónico. Esdras es un escriba, un erudito, quien se dedicó a instruir el corazón del pueblo. Ya que no había un templo donde adorar, la sinagoga se convirtió en el lugar donde los judíos adoraban. Las escuelas equivalentes a nuestra escuela primaria estaban anexadas a las sinagogas. Estos edificios eran llamados la casa del libro, porque los niños asistían a ellas para aprender la palabra de Dios. Se requería que todo niño asistiera a la escuela a los 6 años, y se consideraba contrario a la ley vivir en un lugar donde no hubiera escuelas. En todo lugar donde hubieran a partir de 125 familias o 25 niños varones, se asignaba un maestro de escuela. De hecho, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había cientos de escuelas en Jerusalén y en todo Israel. Este investigador que hemos estado citando constantemente, Alfred Edersheim, describe el oficio del chazá, ministro u oficial de la sinagoga, quien debía impartir a los niños el precioso conocimiento de la ley, adaptándolo constantemente a sus capacidades, con paciencia inagotable, intensa formalidad, rigurosidad templada por la amabilidad, pero sobre todo con el más alto objetivo de su adiestramiento siempre a la vista, para guardar a los niños de los vicios, entrenarlos a ser gentiles, aun cuando hubieran recibido el agravio más amargo, mostrarles la repugnancia del pecado en lugar de aterrarles con las consecuencias, entrenarles para ser estrictamente veraces, evitar todo lo que pudiera llevarlos a pensamientos desagradables o poco delicados,
y hacer todo esto sin mostrar parcialidad, sin mostrar una severidad exagerada o descuido en la disciplina, con incremento juicioso del estudio y el trabajo, con atención cuidadosa a la rigurosidad al adquirir conocimiento. Todo esto y más constituía el ideal colocado delante del maestro y hacía de su oficio algo de alta estima en Israel. Hasta aquí la cita de Alfred Edersheim. El gran objetivo del maestro era brindar un entrenamiento tanto moral así como intelectual. Los niños se ponían de pie o se sentaban en el suelo frente al maestro. Las escuelas eran consistentes con la vida familiar. Se conservaba la sagrada obligación de preservar la inocencia y la pureza de los niños y de mantener fuera aquello que fuese vulgar o malicioso. Es interesante observar que la palabra hebrea, tanto para trabajo como para adoración, es abodá. El estudio se consideraba entonces como un acto de adoración o una de las maneras más altas de glorificar a Dios. Imagínese esto y piense este nuevo sentido de lo que es el estudio. Cuando usted estudia las Escrituras y le enseña a sus hijos, usted está adorando a Dios. Es una de las formas más altas de glorificar a Dios. Así se consideraba. Y aquí hay una lista parcial. Quiero leerles esta lista parcial de un currículo encontrado en los diferentes periodos de la vida. A los 5 años de edad, en la Beth Shepherds, casa del libro, lo que se hacía era la lectura de la Biblia en el hebreo original. Wilson afirma que la Biblia era el libro de texto exclusivo por 5 años. Los estudiantes comenzaban por aprender el Shema, la gran oración judía y la declaración de fe recitada diariamente que se encuentra en Deuteronomio 6, 4 al 10. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también en Deuteronomio 11, 13 al 21, y lo encontramos también en Números 15, 37 al 41. El libro de Levíticos, que es considerado el libro de la santidad, el Jalel, luego la historia de la creación, después pasaban al Pentateuco, los profetas, y finalmente el Hagiógrafa, o que en griego quiere decir escrito por inspiración. Es la última de las 3 divisiones judías y está compuesta por los Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Si se dan cuenta, estos 5 años de estudio para los niños abarcaba todo esto que acabo de mencionarles. Es un estudio completo de las Sagradas Escrituras que hacían estos niños. A partir de los 5 años, de 5 a 10 años, veían todo este currículo. A los 10 años de edad, en el Bet Talmud, casa del aprendizaje, se aprendía la Mishnah, estudio de la ley oral. La Mishnah es la interpretación rabínica de la Torah. Ahí los niños aprendían a contextualizar, a aplicar a la parte del contexto diario la ley. A los 13 años de edad, en el Bet Midrash, casa de estudio, atado a los mandamientos, Bar Mitzvah, hijo del mandamiento. Recordemos que la mayoría de edad se alcanzaba a los 12 años, así que a los 13 años un jovencito es completamente juramentado ante la ley de que es responsable del cumplimiento de la misma, y si lo hace recibe bendiciones, si no, las maldiciones de la ley también pesan sobre él. Así que a los 13 años ya se encuentra como responsable frente a la ley para cumplirla y recibir sus bendiciones o sus maldiciones en caso de desobedecer. Es interesante que a los 5
comienza una preparación intensa. A los 10 empiezan a introducirse a este conocimiento práctico de la ley, y a los 13 juramentan, ya están ellos como responsables frente a esto. No sé, a los 12 años, ¿qué hacen nuestros hijos? ¿Qué quieren, verdad? Solo la televisión, su celular, el internet, la computadora, pero de las cosas de Dios, nada. Muy poco. Si los padres no hacemos una tarea y no nos ven ellos estudiando, amando la Escritura, meditando en ella, difícilmente nuestros hijos van a amar la palabra de Dios. A los 15 años entraban al estudio del Talmud, y muy seguramente el Talmud babilónico. A los 18 años, matrimonio. A los 20 años, búsqueda de un trabajo o iniciar un negocio. A los 30 años, vigor al máximo, también la edad cuando los hombres entraban al sacerdocio. 40 años, madurez de la razón. 50 años, para aconsejar. Estas son algunas de las características de lo que debía alcanzar una persona en estas diversos periodos de su vida. Pero si se dan cuenta, desde muy pequeños comienza una formación intensa sobre las Sagradas Escrituras, lo cual los judíos no tomaban a la ligera. Características de un judío educado en los tiempos de Cristo. Leía con fluidez, hablaba bien, con cuidado especial en la elección y pronunciación del lenguaje. La memoria era atesorada. Los niños memorizaban grandes porciones de las Escrituras, dichos, sabios y bendiciones. Conocían y podían repetir la historia de Israel para todas las ocasiones festivas y memoriales. Se le daba también gran importancia a la preservación de las tradiciones. Así encontramos que un judío se encuentra preparado, equipado realmente para poder enfrentarse a la vida, al mundo, y tiene pues un fundamento claro y sólido de la palabra de Dios. Ahí quiero cerrar con este contraste de dos perspectivas de la cosmovisión de la educación. La educación en la perspectiva hebrea inicia con el conocimiento de Dios, en la perspectiva griega con el conocimiento del hombre. La cualidad esencial en la perspectiva hebrea es la santidad de Dios, mientras que la perspectiva griega nos habla de la transferencia de conocimiento. La educación es para todas las personas en la perspectiva hebrea, en la perspectiva griega es para los ricos y la clase alta. La educación debe desarrollar, desde la perspectiva hebrea, la personalidad integral, y en la perspectiva griega solo son las actitudes y talentos. ¿Por qué aprender? Desde la perspectiva hebrea es para reverenciar a Dios. Desde la perspectiva griega, para comprender. Meta de la educación, desde la perspectiva hebrea, conocer a Dios y someterse a la autoridad de su palabra. Desde la perspectiva griega, conocerte a ti mismo. Así nos queda claro esta perspectiva de la importancia de la educación cristiana y la formación que va a tener el individuo, aquel niño, desde el hogar a su tierna edad. ¿Cuánto nos hace falta, mis hermanos, poner el corazón con mayor intención, con mayor claridad acerca de nuestra responsabilidad como padres, pero también trazar objetivos de formación bíblica para nuestros hijos? Nos preocupamos muchísimo por su formación, porque puedan entrar a una buena universidad, que puedan tener una buena carrera, pero nos olvidamos de la formación para la vida eterna. Aquella formación que les va a permitir ser no solo buenos ciudadanos, no solo buenos estudiantes, sino personas que realmente glorifiquen el nombre de Dios. Personas con un sentido de vida pleno, claro, sustentado en la Escritura, en los principios, en esas verdades fundamentales
que deben estar moldeando la vida cotidiana de cada uno de los creyentes. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento a través de todo lo meditado y podamos tomar prioridades, enfocarnos en ella y darle el lugar que le corresponde a nuestro Dios en nuestras vidas y en el corazón de nuestros hijos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Si el Señor lo permite, el próximo lunes continuamos con nuestras reflexiones.